Bueno, vamos a hablar de un tema súper importante. Es vital, pero vital en serio, porque de este tema y de tenerlo bien claro depende nuestra salvación. Nosotros sabemos que la regla y la ley universal que puso Dios a sus seres creados, ¿no? Incluso antes que nosotros existiéramos, antes que este mundo existiera, era que la paga del pecado era la muerte. Esa es la única ley que había. Entonces nosotros pecamos y tenemos que morir. Muy simple. Dios no podía decir, bueno, los perdono, acá no pasó nada, porque si Dios hubiera hecho eso, no hubiera sido un Dios serio, un Dios moralmente absoluto. Y toda la creación hubiera dicho, bueno, al final tampoco es tan grave, tampoco es tan serio lo que Dios dice. No se podía. Por eso estuvo el plan de salvación, ¿no? Por eso Jesús murió para pagar nuestros pecados y gracias a eso nosotros podemos ir al cielo. No hay otra forma. La única forma que nosotros podemos ser salvos es que nuestros pecados sean perdonados. Gracias a la sangre de Cristo, nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de dos grupos, de las personas que entran al cielo, las que van a ser salvos, podemos decir que los cabritos, los corderos, que las vírgenes sensatas, las insensatas, el siervo fiel, el infiel, el camino ancho, el angosto y un montón de parábolas, y podemos hablar muchísimo de la salvación, pero también siempre vamos a poder decir que está el grupo de los perdonados y el grupo de los no perdonados. La única forma que nosotros entremos al cielo es que Dios nos perdone. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. Entonces uno puede decir, bueno, es relativamente fácil, porque, bueno, el perdón de Dios es incondicional, el perdón de Dios es absoluto, es infinito, es por gracia, es gratis, no lo merecemos, no tenemos que hacer nada para ganarnos ese perdón. Entonces, podemos decir realmente que el perdón de Dios es incondicional. ¿Ok? Seguramente lo hemos dicho, seguramente lo hemos escuchado, seguramente lo hemos visto en algún video, en algún audio, en algún sermón, de que el perdón de Dios es incondicional y bueno, es buenísimo para nosotros porque es una buena noticia. Lamentablemente no es así. El perdón de Dios no es incondicional y eso tiene que estar súper claro. Como yo le decía al principio, nuestra salvación depende de ello. No es que Dios no nos pone ninguna condición. Ahí, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no?, que para que Dios nos perdone tenemos que hacer mínimamente dos cosas básicas, que es estar arrepentido y pedir perdón. Nosotros, si no pedimos perdón y no estamos arrepentidos, Dios no nos va a perdonar, ¿no? Y ahí viene la separación de los dos grupos, de los perdonados y de los no perdonados. O sea, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo no me arrepiento y no pido perdón? Eso es súper básico, hay un montón de versículos que hablan al respecto, que nosotros tenemos que estar arrepentidos y pedir perdón. Pero eso no lo vamos a leer porque ya está súper claro y lo sabemos. Lo que sí, nos pongamos a pensar y abramos nuestra mente y nuestro corazón para decir, no, el perdón no es incondicional, porque ahí hay menos dos condiciones, que es arrepentirse y pedir perdón. O sea, ya hay dos condiciones que tenemos que cumplir. O sea, no podemos decir que el perdón es incondicional y decir que hay que arrepentirse y pedir perdón al mismo tiempo, porque ya estamos diciendo que hay que tener mínimamente dos condiciones. ¿Ok? No es tan grave tener condiciones. Dios nos pone condiciones y no es algo grave, no es algo malo. Pero sí es algo que tenemos que tener muy en claro. Hoy vamos a hablar de una condición que pueda hacer que Dios no nos perdone nuestros pecados, que pueda hacer que nuestra situación sea una situación muy grave, porque si nuestros pecados no son perdonados, no vamos a ir al cielo, no vamos a entrar. ¿Ok? Nuestros pecados no son por obra, no es que una buena obra tapa la mala obra, no funciona así, eso está clarísimo. La única forma de que nuestros pecados sean borrados, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que aceptar, es que Dios nos perdone. Imagínense si Dios no nos perdona. Bueno, si no nos perdona, no vamos al cielo. Y nosotros podemos estar sin saberlo, viviendo una condición en la cual Dios no nos perdona. Así de importante es lo que vamos a ver hoy en la mañana. Y no voy a hablar del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque me refiero a los pecados perdonables.
a los pecados perdonables, el pecado de me robé un bonobón cuando tenía 7 años, a los pecados que Dios nos puede perdonar, de eso voy a hablar. No se hagan mala sangre mientras la escuchen en esta condición, porque al final del sermón yo le voy a contar cómo se puede cumplir y cómo se puede hacer, porque hay una sola forma de hacerlo, una sola forma. Y yo le voy a decir cuál es, pero eso lo voy a dejar para el final. Vamos a hablar de esta condición. ¿Podemos nosotros tener alguna condición para que Dios nos niegue su perdón? ¿Se imaginan cuál puede ser? Vamos a buscar la Biblia, Mateo 6, 9 en adelante. Vamos a leer el Padre Nuestro, que es obviamente es una enseñanza maravillosa. Dios mismo nos está diciendo en forma de hombre, en forma de Jesús, cómo tiene que hacer la humanidad para hablar con Él. Nosotros cuando hablamos del perdón de los pecados, que decimos que tenemos que estar arrepentidos y que tenemos que pedirle perdón, bueno, ¿y cómo le pedimos perdón? Y bueno, orando y diciéndole, perdóneme por nuestros pecados, ¿no? Eso hoy lo tenemos muy naturalizado, es algo muy normal para nosotros, hacer una oración y pedir perdón por los pecados. Algo súper natural para nosotros como es el tema de orar. Jesús cuando nos enseña a orar, nos enseña eso. El Padre Nuestro empieza diciendo el versículo 9, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 12, que es el que nos importa esta mañana, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí cuando Jesús le estaba enseñando a la gente, a los discípulos, cómo orar, es la lección que tenemos hoy nosotros, ¿no? Que es perdón. Entre todas las cosas que te pido, entre la alabanza y la santificación de tu nombre, entre pedir que se haga tu voluntad y un montón de cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer porque estamos acostumbrados como cristianos a hablar con nuestro Dios en oración, le pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Bien? Y acá hay un tema, lo vamos a leer de vuelta, que es llamativo. Yo recuerdo haber leído muchísimas veces el Padre Nuestro y una vez me llamó la atención, no sé por qué, porque lo había leído muchísimas veces, me llamó la atención una parte de este versículo y me hizo dar cuenta de una cosa que quiero compartir con ustedes. Lo voy a leer de vuelta. Mateo 6, 9, 12. Dice, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo jamás en mi vida, en mis oraciones, le dije a Dios algo semejante a, bueno, te pido perdón por mi pecado, así como yo también perdoné al que me hizo mal a mí. Esa parte como que naturalmente nunca le hice, no me salió o no me enseñaron o algo. ¿Qué pasa si yo no perdono a alguien? ¿Acaso Jesús no estaba enseñando la oración de que si yo no llego a perdonar al otro, Dios no me va a perdonar a mí? ¿Acaso con esas palabras se puede entender eso? Vamos a leerle de vuelta. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y uno puede decir, y es una interpretación. Es una interpretación. Tampoco es que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar en ningún momento, en ningún caso. Dios me dijo, si vos no perdonas a tu prójimo, yo a vos no te perdono. Es como medio duro, medio feo. No creo que sea así. Es una interpretación. Ok, listo. Puede ser una interpretación. Lástima que no se aclara un poquito más. De hecho, que sí se aclara. Y justamente se aclara esa parte y nada más. Es como que de la oración modelo de Jesús, y Jesús dio, con ese ejemplo, dio todo por sentado, ¿no? Cuando hablaba de que hay que pedir su voluntad, el pan nuestro de cada día, que no nos mete en tentación, y de todas las partes que Jesús dijo en la oración, era como que se entiende todo, o sea, no hay que aclarar mucho, es clarísimo, ¿no? Lo que Dios nos estaba diciendo. Pero ese versículo, que a lo mejor puede ser mal interpretado, Jesús se detuvo y aclaró solamente una partecita. Inmediatamente después del amén, que es el final del versículo 13, y sigue diciendo, el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús inmediatamente, de todas las cosas que pudo haber explicado, decidió después del amén decir, si ustedes no perdonan sus pecados, Dios no le perdonará sus pecados. Esta es la versión Reina Valera 1960, pero la versión Dios habló, y si la tiene alguno, dice,
sus pecados. Yo nunca había escuchado esa condición, porque es grave. Estamos hablando de que acá dice, pero si ustedes, Dios no lo perdonará. Si Dios no nos perdona, ¿cómo vamos a entrar al cielo? O sea, no hay forma. Es la única forma que Dios perdone todo lo que hicimos. Gracias al sacrificio, porque la deuda está pagada, porque ni siquiera es así nomás. Ni siquiera dijo, bueno, chicos, los perdono porque sí, no. Hay una paga que el pecado, con una muerte que hay que pagar, y yo la pagué por gracia, para que sean salvos, y esa es la única forma. Gracias a eso los puedo perdonar. La única forma. Pero también está la otra opción de que no los perdono. Si vos no perdonas, Dios no te perdona. Si alguien te hizo un mal y vos no lo perdonas, no vas al cielo. Mateo habla mucha enseñanza y sigue hablando después, ¿no? Las bienaventuranzas, el sermón del monte, una serie de cosas. Me imagino Pedro, ¿no? Medio preocupado por el tema. Ustedes saben cómo fue Pedro. Pedro fue así, el calentón, el impulsivo, el exagerado, el que iba, el discípulo, todo, y que hasta nos cae bien Pedro. Pedro era el que cuando le quería ganar a Jesús, le cortaba la oreja a Jesús, tranquilo, y le metía la oreja vuelta. Que cuando decía Jesús, hay que lavarse los pies, porque si no, no. Yo me lavo la cabeza, me lavo todo, tranquilo, Pedro, no hace falta, con los pies vamos. Y Pedro, estaba todo así, yo nunca, pero tranquilo. Y Jesús todo el tiempo, tranquilo. Nosotros podemos leer en Mateo 18, el 21, busquemos Mateo 18, versículo 21. Pedro le agarró también, ¿no? El cálculo, el que quiero posta más. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Como diciendo, si alguien me hace algo, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? 7, vamos a calcular entonces, porque si depende de mi salvación, depende que yo perdone a alguien, ¿y cuántas veces? Y si, como diciendo 7, como es un montón. Y esta vez, que yo creo que fue la única, Jesús, en vez de decirle, tranquilo Pedro, no exageré, no es para tanto, tranquilo, vamos a hacer las cosas bien, Jesús le redobla la apuesta. Cuando escucha a Jesús que Pedro le dice hasta 7, Jesús hace ¡puf! Te quedaste cortísimo. ¿Y qué le responde? En el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. De todas las veces que Pedro era el que quería más, Jesús le dijo esta vez, te quedaste corto, hermano. Hasta 70 veces 7, que estudiando lo más profundo, significa por siempre. Una forma de decir que tienen ellos para decir, no hay límites. No se te ocurre quedarte corto con el perdón a tu hermano, porque de eso depende la salvación. Pero qué injusto, porque no era así, era distinto. Yo agarro, le pido perdón a Dios por mi pecado y Dios me tiene que perdonar. O sea, si yo estoy arrepentido de todo corazón, realmente soy sincero y pido perdón como estoy acostumbrado a hacer, ¿qué necesidad hay de qué importa, digamos, que otro me haya hecho mal a mí, que yo no lo perdone? ¿Qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver. Cuando Jesús presentaba una doctrina que podría ser un poco chocante, diferente, nueva, o que necesitaban que la gente entienda, él acostumbraba a usar las parábolas contando historias para que se entienda. Y contó esta historia, que es la historia de los dos deudores. El versículo 23 dice, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y estamos hablando, cuando dice el reino del cielo, cada vez que una parábola empiece así, tiene que ver con la vida eterna. Dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos son muchísima plata. Están los denarios y los talentos. Ahora vamos a leer los denarios, yo se los adelanto. El denario era el pago de un día de un jornalero de la época. ¿Ok? Yo busqué en Wikipedia, por internet y qué sé yo. Por ejemplo, un talento, que era la medida más grande que se usaba, eran 6.000 denarios. 10.000 talentos eran, y qué sé cuánto, eran como $5.000, 100 denarios, que es lo que vamos a ver que le debía. Bueno, dice el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, tanto debía que no alcanzaba con vender todo, se tenía que vender él y vender su esposa y sus hijos. O sea, así, digamos, para pagar la deuda. El versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, o sea, ni había pasado mucho tiempo, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, como yo decía, como si fueran 3 meses y un poquito más de paga, 3 meses y medio de un sueldito. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, en otras versiones, que yo le he leído, que ahora me acuerdo, dice, lo agarraba el cuello y lo ahorcaba. Así, ¡ah! Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿No? Lo mismo que dijo él a su rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Y ahora viene la moraleja, el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos su ofensa. ¿Se entendió la historia? Jesús le tuvo que explicar para Pedro y para nosotros hoy. Que Jesús haya dicho en su momento de su boca que si ustedes no perdonan, Dios no lo va a perdonar, con la gravedad que eso implica, y amerita una explicación. Y a eso es más lógico y más justo, ¿no? Realmente, ¿cuántas veces hemos pedido perdón por nuestros pecados? Y Dios nos perdona. Y ahora, si alguien nos hizo algo, si alguien se pelea con nosotros, si alguien algo y nosotros no lo perdonamos, ya sería tan ilógico como esta historia. Sería tan injusto, tan ilógico, que Dios dice, entonces yo tampoco te perdono. Cuando viene alguien y nos hace algo, alguna vez lo arrastramos en nuestro rencor y no lo perdonamos, y no podemos perdonar eso y pretendemos que nuestros millones de pecados acumulados se perdonen. Es hasta ridículo. Yo quiero que quede claro de que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Porque es una condición. Si nosotros tenemos a alguien no perdonado, nuestros pecados no van a ser perdonados. Y eso es grave. Un versículo más voy a leer y ahora les voy a contar qué podemos llegar a hacer nosotros. Vamos a buscar Marcos 11, 24 a 26. Es otro contexto, ¿no? Es un contexto de la famosa historia de la higuera, que Jesús maldice, que se seca, que venía hablando de la fe, como que nada que ver, estaba con los discípulos en otra, Jesús, nada que ver con nada, y estaba hablando de la fe, que hay que tener fe para que las cosas se cumplan, etcétera, ¿no? Jesús le dice a los discípulos, en el episodio de la higuera, le dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis os vendrá, ¿no? Hablando de la fe, Y el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estés orando, perdona. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y el 26, Jesús dice de vuelta, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Repito, dijo Jesús, cuando estén orando, perdonar. No me vengan a orar así, perdonar. Una vez claro esto, vamos a analizar un tema un poquito complicado. No es lo mismo alguien que a lo mejor no lo conoces o nunca lo viste en tu vida, que te roba algo y decirte perdono, qué sé yo. No es lo mismo que venga un ser amado, un hijo, un esposo, un amigo, que toda tu vida le dedicaste tu confianza y te traicione y te haga algo malo. No es lo mismo un hijo que te haga el malo, no es lo mismo un padre que te haga el malo, no es lo mismo el cónyuge, es distinto, duele más, molesta más y es más difícil. No es lo mismo que te saquen un caramelo, un celular, que te hagan una estafa, que te hagan un negocio, que te arruinen la vida, o que vos confíes en alguien y te traicionó por mucho y te arruinó la vida, digamos. Hay veces que ese mal que nos ha hecho nos ha llegado a estar en la cama pensando, con bronca, pensando, teniendo ese malestar, ese cosa de la panza, que no lo puedo ver, que no lo soporto. Hay veces que es muy difícil perdonar. Y también depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que hacen la cruz por cosas que no tienen sentido. Me llevo mal porque me dijo alguien en la iglesia algo, y entonces ya le hice la cruz, ya lo odio, yo no lo quiero ver más, yo no quiero ir más a la iglesia, y yo me acuerdo que me paré y me dijo algo, y qué sé yo. Y hay otra gente que ni eso, que viene alguien y le dice, no sabe lo que dijeron de vos, ¿qué? ¿Quién dijo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello?
maldito, no quiero saber más nadie cómo va a decir eso y a lo mejor enfrenta o no, y ya viene amargado la iglesia, no quiere venir más. La gente se va de la iglesia. Cuando alguien viene a la iglesia y no lo ven más, es porque se peleó con alguien. No es un problema doctrinal, no es un problema de que no creen más en Dios, que se hizo ateo, qué cosa. No quieren ir al mismo lugar donde está este tipo que me ofendió en algún momento. Así la gente se va por eso. Mala noticia para ustedes, que le tengan bronca a alguien, porque Dios no lo va a perdonar. Y no van a estar viviendo por el resto de la eternidad felices con la gente que sí supo perdonar. ¿Cómo podemos controlar eso? Porque algo que no depende de nosotros, es un sentimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago para yo orar, como dice Jesús, perdonando? Si ustedes me vienen a hablar, porque así dijo Jesús, me vienen a hablar, perdonen. Ni hablemos sino. Y ahora viene la manera y el secreto y la única forma que hay, gente, la única forma de manejar esos sentimientos de bronco, lo que sea. Hay que agarrar esos sentimientos y decir, no tiene que ver con sentimientos. Y eso es lo que pasa no solamente con el tema del perdón de los pecados, ni con el tema de pedir perdón. Pasa a lo largo de muchísimos casos de la Biblia y en la vida espiritual, el corazón del hombre es engañoso. Los sentimientos no hay que confiar en ellos. No es una cuestión de sentimiento, de paz y de alegría. No funciona así. No es una cuestión de que yo tengo que tener paz y que Dios me va a dar esa paz para que yo pueda perdonar. Y una vez que mi corazón esté tranquilo, no funciona así. Por lo general los sentimientos y la religión no van de la mano. El amor, si uno pregunta, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento que yo siento por la otra persona. No. Eso, el amor no es eso, la definición del amor, eso será acá. El amor es una ley, es una orden que Dios nos da. No es una cuestión de mariposa en el estómago, no es una cuestión de que si tengo de ganas. Si es por gana, el amor mismo lo tenemos que dejar de mensurar como sentimiento. Mateo 22, 36. Porque esto nos va a ayudar a tratar el tema de los sentimientos del perdón. Mateo 22:36 se estaba hablando de los mandamientos, lo querían tentar a Jesús, etcétera, etcétera. Después lean el contexto y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Nosotros ya sabemos que los 10 mandamientos se dividen en dos, que la primera parte habla de Dios y la segunda parte habla del prójimo y de reglas que tenemos que hacer para respetar a Dios, para respetar al prójimo y de las cosas malas que no tenemos que hacer, que justamente esos son los pecados, ¿no? Y sabemos que el resumen es este, yo te lo resumo, dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios y segundo, ama a tu prójimo. Es un mandamiento, te lo estoy mandando. Dios te está ordenando, ¿qué es lo que es un mandamiento? Es la ley. Dios te está ordenando que ames a Dios y ames a tu prójimo. Dios no te está diciendo deja de o no hagas tal cosa. Dios te está diciendo ama porque te lo mando. Pero yo no siento, yo te lo mando, es una ley. Hay otra ley que la vamos a buscar en Efesios 4:31, que dice así, aparte que les ordeno que amen, no esperen a tener mariposas en el estómago, porque se lo estoy mandando, así que vamos, uno a todo el otro. Dios dice en Efesios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Todo lo que nos genera alguien que nos hizo mal, alguien que no nos bancamos, no lo soporto. Por lo general, a esa persona que no soportamos o que nos cae mal, nos da amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Es como que el listado de cosas que alguien tiene contra una persona que le hace mal, ¿no? Y Jesús dice, chao con todo eso. Y el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y lo que nos importa a nosotros esta mañana, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tu amargura, tu ira, el coso, te mando que no le tenga más y te mando que ames. Y se acabó la historia. No esperemos a tener paz. ¿Cuál sería la gracia? ¿Cuál sería el mérito nuestro? ¿Cuál sería el derecho nuestro para decirle, Señor, perdóname porque yo perdoné? Si tuvimos la paz y la tranquilidad y la armonía y el deseo de perdonar. ¿Cuál sería la gracia? Ninguna. Lucas 6, de 27 en adelante. Dice el 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos,
¿no? Fíjense en eso. Amad al enemigo. La orden de amad otra vez va. ¿A quién? Al enemigo. Dice, haced bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Ya habremos sido calumniados alguna vez en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas chimas habrán dicho nuestros, no? ¿Y cuántos nosotros hemos dicho? ¿Cuánto mal nos han hecho y cuánto mal hicimos? Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que se lo devuelva. O sea, si alguien te chorea la herramienta del auto, y no pida, Señor, que entre en su corazón el deseo en este chorito de que me dé la herramienta que tú eres poderoso. No importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa que alguien hable de nosotros, que nos calumnien? ¿Qué importa una caja de herramientas? ¿Qué importa que nos hayan hecho ese daño? ¿Qué importa tanto? No importa, esta vida es pasajera, dura media hora y ya vamos a vivir todo el día de la eternidad por siempre. Es como un chiquito que te llora por el chocolate y te, que el chocolate, no vas a comer otro, no. Y vos decís, ¿qué importa un chocolate? Y pasaron 40 años. Imagínense si pasan 2000, 3000, 5000, 350.000 años. ¿Qué te va a importar una caja de herramientas que tuviste en la tierra? ¿Qué te va a importar que la iglesia te dijeron, che, vos no sé qué, de acá a 350.000 años? ¿Qué importa? A cualquiera que te pida dar el que tome lo tuyo, no pide que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hace vosotros con ellos. El 32. Y esto es lo que yo le decía, ¿no? Dice, porque se aman a los que lo aman, ¿qué mérito tenés? ¿Cuál fue el esfuerzo? Y el 33 dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Hay otra versión que dice, ¿cuál es lo extraordinario? ¿Puede ser? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijo del Dios Altísimo y miren la recompensa. Seréis hijo del Altísimo y tu galardón va a ser grande. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro enemigo será ese que no podemos perdonar, ese que nos hizo daño. Si no, ¿qué enemigo vamos a tener? No estamos en una guerra, no somos bélicos que tenemos un enemigo. Hoy nuestro enemigo es el que nos hizo daño. Alguien que conocemos, de hecho, un enemigo, tiene un nombre y apellido, ese que nos hizo mal. Ese que durante tantos años que yo confié me traicionó, ese que me insultó, ese que habló mal de mí a mi espalda. ¿Y qué te dice Dios? Ámalo, perdónalo. Pero lo que me hizo, ya sé lo que te hizo. Sí, pero ya sé que te sentí mal. ¿Es fácil? No. Es muy difícil. Bien ahí que sea difícil. Estamos en este grupo. Si viene el otro arrepentido, llorando a ti, te pide perdón y te devuelve lo que te robó o te restituye el daño que te hizo, ¿cuál es tu mérito? Perdonen sin ganas. Cuando pidamos perdón, Dios nos va a perdonar. Es mi deseo que puedan perdonar ese enemigo chiquito o ese enemigo grande, el nuevito que te hizo algo hace poquito o el que te hizo algo hace tantos años que lo venías arrastrando. Y no solamente eso, el que le hizo a alguien que vos querías. Es mi deseo que lo puedan hacer. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, le pedimos por favor que nos ayude a perdonar, que nos ayude a tomar esa decisión, que nos ayude a saber que no tenemos que esperar ningún sentimiento y que nos ayude a hacerle caso a lo que usted nos dice, no solamente en el tema de perdón, sino en todo, en su palabra y en todo lo que nos dice. Nosotros queremos ir al cielo, queremos adorarlo, queremos respetarlo, queremos obedecerlo, por ahí nos cuesta, usted sabe lo que nos cuesta, le pedimos por favor que nos ayude a que tomemos decisiones inteligentes y que esté acompañado por usted. Le pedimos que dentro de poco podamos orarle y decirle perdón por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Le damos muchísimas gracias por sus bendiciones, por permitirnos aquí estar esta mañana. Le pedimos que nos siga acompañando en su santo sábado y que nos ayude a respetarlo y alabarlo como corresponde. En el santo nombre de Jesús, amén.